Feliz jueves a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Músicos por el Mundo. Hoy tendremos la oportunidad de viajar a Londres con Antonio Oyarzábal, pianista de Llodio, del País Vasco, que ya desde hace unos años reside en Londres. Y vamos a estar con Antonio, que está muy activo, aunque a pesar del coronavirus está siguiendo con sus trabajos, dando cursos y también con conciertos que después anunciaremos. Y eso, creo que ya está por aquí Antonio, por lo tanto voy a invitar a Antonio y lo mejor es a charlar con él, porque seguro que nos cuenta cosas muy interesantes en cuanto a la vida en Londres. Muy buenas, Antonio. Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, aquí estamos, muy bien, ya descansando un poquito tras estar a tope en un festival, así que por fin con un poco más de tiempo para mí, unos días. Genial. Muchísimas gracias, Antonio, por estar aquí. Eh, yo creo que saldrán cosas súper interesantes. Y Londres, vamos a viajar a Londres. ¿Cómo llegaste tú a Londres, Antonio? ¿Cómo fue tu trayectoria para terminar en Londres? Pues yo hice el superior en Musikene, como sabes, y después tuve un año, 2011, que me planteaba qué hacer. Sabía seguro que quería hacer un máster y sabía que me quería ir fuera. Además, en esos tiempos los másters en España no estaban desarrollados aún, o muy poquito. Y entonces yo tenía muy claro tenía un profe en mente muy claro que estaba en Lyon en ese momento. Y yo iba por el profe, ¿no? Como hace mucha gente, ir a continuar la enseñanza con un profe, pero justo ocurrió que le echaron de Lyon o se cambió, o no sé cómo fue, una historia un poco así, y entonces me tuve que buscar unas alternativas y, y bueno, opté por Ginebra, en Suiza, y Londres, ¿no? Como mis dos focos así más, que más me atraían. Y hice pruebas en las dos, entré en las dos, pero al final pues tuve que poner un poco en una balanza lo que prefería, si una educación muy buena en ambos sitios, pero luego también qué otras cosas, ¿no? te van a llenar, como es la ciudad y las oportunidades culturales y todo, y fue como muy claro, me fui a Londres. Genial, pues ahora vamos a ir profundizando más en eso que has dicho, ¿no? En esa vida cultural de Londres que seguro que nos puedes contar cosas muy interesantes. Pero antes voy a aprovechar para dar la bienvenida a todos los que se han conectado a este directo. Gracias por estar ahí, a todas y a todos. Irene dice por aquí, hola chicos, escuchando desde Londres. Vaya, genial, qué guay. Hola. Eh, pues igual que ha hecho Irene, os invito a todas y a todos que estáis siguiendo este directo, que os animo a que comentéis o preguntéis cualquier cosa que queráis a Antonio. Yo iré más o menos leyendo y cuando vea la oportunidad pues le lanzaré también a Antonio. Por lo tanto, bienvenidos a todos. Y Antonio, esto que comentabas, ¿no? Que escogiste Londres quizá por su, bueno, ya archiconocida actividad cultural, ¿no? Exactamente. Cómo es Londres? Es que Londres, bueno, claro, es una de las ciudades más importantes, no solo de Europa, sino del mundo en muchos niveles. Entonces, ese hervidero de cultura y actividad, pues para mí era súper atractivo en ese momento, tras haber estado en San Sebastián todos los años del superior, y además en mi caso no hice ningún Erasmus. Entonces, yo sabía que esa experiencia en el extranjero iba a ser súper enriquecedora, no solo pianísticamente, que es mi caso, ¿no? Mi instrumento, pero también en muchos otros niveles. Y, y claro, también otra cosa importante es el inglés. El inglés, al final, pues todos nos defendemos más o menos, más básicamente o un poco mejor, pero por lo menos en mi caso Alemania estaba completamente descartada, porque nunca había estudiado alemán. Francia sí.
Pero entonces, bueno, Inglaterra era muy buena opción en todos esos sentidos. Y ¿Cómo? efectivamente, una vez llegas allí y ves todo lo que te decía, ¿no? De actividad cultural y es un poco hasta un shock. Guay. Antonio, ¿cómo fue digamos, las pruebas de acceso al máster que hiciste? ¿Recuerdas cómo fueron las pruebas? Esto te pregunto un poco por si alguien tiene en mente hacer algún máster o ir a Londres a continuar sus estudios. ¿Cómo fue esta prueba? Pues mira, una cosa muy particular de Londres es que tienes que hacer las pruebas prácticamente con un año de antelación, porque si el curso empieza en septiembre, las pruebas son por diciembre. Entonces, diciembre del año anterior. Eso sí que fue como una cosa así un poco inusual, eh, ya que otros sitios, por ejemplo, lo de Ginebra, era hacerlas en junio para entrar en septiembre, este tipo de cosa, ¿no? Y eso es una de las particularidades, hay que estar muy al loro con inscripciones, con todas estas burocracias. Si hay un sitio en el que hay que estar muy preparado con el papeleo, es precisamente aquí. Eh, y luego otra de las cosas es, desgraciadamente, que, por ejemplo, en Alemania está muy subvencionado, ¿no? Entonces la educación es muchísimo más barata, por ejemplo, y en Inglaterra es muy cara. Entonces eso es otra de las cosas a tener en cuenta, plantearte si puedes optar a becas, también, otra vez, estar al loro. Eh, Presentar un proyecto, obligarte a un poco estar preparado para poder pedir una beca o lo que se necesite, ¿no? Quien la necesite. Yo, por ejemplo, sí que estuve ahí pidiendo becas y tal, y tuve suerte. Y el curso arrancaba en septiembre, aunque las pruebas fueran en diciembre, ¿no? Exacto. Entonces yo hice en diciembre las pruebas y me aceptaron, me dieron el sí antes de Navidad, me acuerdo, y yo ya Ajá. sabía que para septiembre del año próximo empezaría. Sí. ¿Qué recuerdas de estas pruebas de acceso que te llamó la atención aparte de la fecha? Mm, Algo que dices, sí. ostras, cuidado con esto, ¿no? Has dicho lo de la burocracia, atentos con las inscripciones. Vale, es verdad. Pues recuerdo que, por ejemplo, para otros sitios era un poco más específico. Tenías que llevar un programa un poco más específico para que ellos vean ciertos parámetros. Por ejemplo, pues que lleves un movimiento de sonata y un estudio y una obra virtuosística y tal. Y en Londres no. Por lo menos en la Guildhall, que es donde yo acabé, era todo muchísimo más libre. Un programa que tú elijas y lo que tratan de ver es cómo de convincente eres con eso que tú has elegido, lo cual también es interesante. Eh, es distinto, pero bueno, uno al elegir tienes un poco el doble filo, ¿no? De sí, puedes escoger lo que tú crees que mejor tocas, pero también entonces ellos van a quizás exigir el doble porque es tu carta de presentación tan personal. Mm. Guay, muy bien. Antonio, ya digamos que conseguiste acceder al máster. ¿Qué destacarías de ese proceso del máster que quizá ves que aquí carece o que se puede extrapolar de aquello que viste que, ostras, aquí esto lo hacen realmente bien, ¿no? Pues, a ver, había mucha libertad en cuestión de quizás menos asignaturas, por ejemplo, la parte teórica de ese máster era simplemente basada en lo que ellos llaman essays, como ensayos o, eh, bueno, pues redacciones, ensayos, trabajos, llámalos como quieras, que es más o menos 2 al año. Entonces, toda esa parte tan, que por lo menos en mi caso daba más pereza, ¿no? Que no es la de tocar, pues se basa más en eso. Y luego también hay asignaturas que son interesantes, pero que tú un poco eliges dependiendo de lo que más te interesa. Y lo único obligatorio era tu instrumento y música de cámara y alguna cosa más, pues había que elegir que si improvisación o otras asignaturas, pero lo construyes un poco tú como tú lo quieres amoldar, la verdad. Y eso a mí me gustó mucho, me gustó mucho. Me dio tiempo para estudiar también.
es necesario, ¿no? Genial. Una vez que terminas el máster, ¿tenías claro que te ibas a quedar ahí, en Londres? ¿Ya tenías cierta actividad profesional? Sí, tuve una época que empecé a hacer mucha cámara, pero sobre todo también mucha orquesta, mucho piano en orquesta, que es también muy, muy especial, muy particular, y entonces al acabar el máster lo enlacé. Sí que es verdad que yo tuve la suerte de enlazarlo con un proyecto de un año con la London Philharmonic, que además, sí, además siendo pianista, pues es todavía más especial, ¿no? Un sitio, un huequito más pequeño. Y entonces uní eso con ir a la Mahler, la Euyo y tal, y entonces tuve una época que estaba muy contento con el centro, siendo Londres para mí, ¿no? Mi base. Pero también me planteé, es cierto, de ahí irme a Estados Unidos, que al final no decidí que no, y es un poco vas encontrando tu lugar, ¿no? Y yo sí que es verdad que después del máster, sobre todo, no tanto en el máster, pero después del máster, aprendí ciertas cosas que dije, vale, tengo que tirar por aquí y construir mi lugar. Sí. ¿Qué puedes contarnos qué Sí, fueron esas cosas? sí, 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 sí. Es Me has que es dejado otro, con esa. sí, es otro de los consejillos que yo daría para alguien que le interese ir allí, ¿no? En específico, que es eh, Londres es una ciudad que va súper rápido, súper, súper rápido, y cualquiera de esos conservatorios, Guildhall, los Royal, ¿no? Academy o College, o incluso la Trinity, hay muchísimo, en mi caso pianista, ¿no? Y todo el mundo con muchísimo interés de hacer muchas cosas, y es una ciudad que no se detiene en que tú trabajes tu programa con profundidad y ta, 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 no. Allí eso no vale, que es a lo que yo estaba acostumbrado. Entonces yo me espabilé, pero sí que es verdad que necesité el máster para ver cómo funcionaba todo aquello, y al principio, pues entre que el nivel de inglés era decente para defenderme, pero tampoco muy, muy bueno, y ver que con la rapidez que iba todo, pues sí que estuve un poco como paradito, como que es fácil que te dejen en las sombras, ¿no? Y de repente dices, ojo, pero que quizás yo no estoy teniendo una actitud tan de ser voluntario o presentarme a todo, o inquietud, pero en realidad sí que quiero no perderme todos estos proyectos y creo que lo puedo hacer bien. Y de ahí dices, a ver, ¿cómo me puedo espabilar para que me tengan en cuenta? Y eso es algo que se tiene que hacer de uno mismo, en Londres, por lo menos, que es lo que yo he vivido. Genial. Sí. Eh, la actividad profesional, ¿qué destacarías de la actividad profesional en Londres e Inglaterra? Cosas que ves que, ostras, esto no funciona, y cosas que ves que, mira, esto lo hacen realmente bien. Pues la mayor diferencia con respecto a actividad de conciertos que yo veo, y en mi caso también como pianista o músico de cámara, ¿no? Es que hay muchísima más oportunidad de tocar, porque allí tienen una cosa muy típica de allí, que es los lunchtime concerts, que son un montón de oportunidades de tocar al mediodía, entre la 1 y las 2, ¿no? Y hay muchísimas iglesias con pianos de cola, muchísimas. Entonces, claro, a nada que tengan una iglesia con un piano de cola decente, a veces no tan decente, también tengo que decir, te encuentras de todo, pues es muy común que alguien que está allí encargado quiera crear una serie de conciertos. ¿Qué pasa? Que esto tiene dos caras. Por un lado es genial esa oportunidad de tocar tanto, y sobre todo en los primeros años allí de estudiante, oportunidad de pasar tu programa antes de un examen, lo que quieras, pero ojo, porque pagan muy poquito o nada. Entonces, por ejemplo, yo cada vez hago menos de eso, ¿no? Y ya llega un momento que solo cojo lo que me interesa. Pero al principio me comía, como yo digo, todos los lunchtime concerts de todos lados, que me vino muy bien. Y claro, la mayor diferencia es muchísima más actividad y muchísimos más salas, halls, todo lo que lo llaman, ¿no? Para conciertos de todo tipo, pero muy mal pagados si comparamos con España, ¿eh? O Ya, sea, la verdad que lo que yo he cobrado aquí por un recital no tiene nada que ver con lo que se hace allí, pero ya ni en una sala prestigiosa. ya, ya, Entonces, ya, ya. doble cara.
Mm. Antonio, si te apetece contarnos y si quieres contarnos, ¿cómo facturas? ¿Eres autónomo allí? ¿Cómo funciona este sistema de seguridad social, etcétera, etcétera? Sí, tú tienes que tener un National Insurance Number, que es un número, pues como aquí la seguridad social y todo, ¿no? Y ya con eso puedes trabajar. Y luego, bueno, pues si eres freelance, como es mi caso, pues aunque sea un concierto de muy poquito dinero y tal, pues te aseguras de que en el momento de la devolución de impuestos lo declaras y tal. Es muy parecido, creo, en ese sentido. Sí que es verdad que debe estar mejor para los artistas el tema de impuestos allí. Yo, por lo que me cuentan aquí, porque claro, yo aquí no, en España no vivo, ¿no? Pero allí te quitan menos, digamos, de dinero. En ese sentido. ¿Y tú todos los meses pagas una cuota de seguridad social por tu actividad artística? No, No. no. Yo tengo mi registro del National Insurance Number y tal, se devuelven los impuestos en un momento dado del año, pero ya está, sí. Aquí el grandísimo problema que tenemos es el que uno si quiere ser autónomo, que sería Mm, lo ideal que todos los músicos pudiéramos ser autónomos, para poder desarrollar de una forma digna la actividad musical, ¿no? Y en cualquier momento poder colaborar con cualquier agrupación. Y no solo eso, también para poder desgravar todos mm, esos gastos que se van acumulando de instrumento, partitura, ropa, transporte, etcétera, etcétera, pues lo ideal sería que pudiéramos ser autónomos, ¿no? Pero el problema que tenemos es que autónomos ahora, si no me equivoco, está alrededor de 300 euros de cuota mensual. Claro, tú el mes que no tienes ninguna actividad que puedas facturar más que eso, estás jodido, o ya. sea, directamente. Y eso hace bueno, que todavía haya mucha actividad en B y que tengamos que inventarnos otra serie de estructuras que encarecen muchísimo lo que estás ofreciendo, ¿no? Por lo tanto, Claro. ahí hay un estatuto de artistas también que se propuso, que se aprobó en el Parlamento y ojalá que estas cosas vayan cambiando y más aún con la que nos viene encima, ¿no? Con esto del confinamiento. Pero bueno, Sí, sí. después de este pequeño lapsus, Antonio, ¿qué de la vida en Londres que destacarías, que te ha llamado la atención y que quizá pues dará un consejo a alguien? Ojo con esto, que Sí. A ver, consejos, ya te digo, yo cuento mi experiencia y lo que creo que puede ayudar, pero bueno, tampoco consejos, pero sí que es verdad que, bueno, allí a mí me encanta, a nadie le importa tu vida, o sea, con lo bueno y con lo malo de esto, ¿no? Es una ciudad tan grande y con tanta convivencia de etnias y tantas diferentes culturas, que es que al final nadie te va a mirar por nada o ni le va a importar. Y eso tiene un lado muy positivo. Enseguida te mezclas, ¿no? Y, y también si sabes aprovechar eso, al final vas a aprender como si estuvieras viajando por todo el mundo, ¿no? Eso a mí me gusta mucho, porque hay lo que te decía, tantas formas de vida distintas que te va a enriquecer si tú pones un poco de tu parte. Si no, también tiene el peligro de ser una ciudad que te aísle mucho, pero eso, como te decía yo, a mí me ocurría un poco al llegar, ¿no? También yo estaba en una residencia de estudiantes que formaba parte de la Guildhall y es es peligroso porque, a ver, es muy bonito, pero puedes caer en ese peligro de hacer un círculo muy reducido que al final para ti es como estar lo que yo llamaba vivir como en un campamento, o sea, de verano, ¿no? Esa cosa tan bonita que haces un apego con ciertas personas, un círculo que al final es pequeño y que te está dando un apoyo para una situación que no te estás dando cuenta y es un shock cultural, en realidad. Pero tienes que salir, tienes que darte cuenta de qué quieres hacer tú con tu máster o con lo que sea y cómo lo quieres expandir, buscar un poco tu camino, sea cual sea, tu especialidad y abrirte un poquito, salir, conocer más gente fuera del ámbito musical,
incluso. Eso es lo bueno de Londres también, que hay tantas modalidades de arte y no sé. Eh, Aprovecho para decir que Irene, no sé si sigues aquí en el directo, Irene, pero te invitamos también a que comentes qué es lo que destacarías de Londres. Si hay alguien más que está viendo y escuchando esto, pues os invitamos que comentéis también qué destacaríais de Londres. Antonio, quizá tiene fama Londres de una ciudad cara, ¿no? Sí, sí. Es muy cara, por eso yo decía que yo, por ejemplo, la beca me ayudó muchísimo. La beca del gobierno vasco y luego también depende de la audición que tú hagas, te van a ofrecer una beca, ¿no? No sé en los otros conservatorios, pero en la Guildhall conmigo fue así. Entonces yo tuve una posición muy afortunada y soy consciente, y, pero sé de otras personas que fueron sin beca y, por ejemplo, solo se quedaron un año, ¿no? Porque dan esa modalidad, esa opción de que hagas un máster que es un poco más pequeño, con una acreditación un poco menor, y que solo estés un año. Eh, no es como un máster completo, pero es como un posgrado y, y vale menos, claro, pagas menos porque luego la ciudad es carísima, está dividida en zonas también, cuanto más céntrico también más caro, ¿no? Por lo menos la vivienda, el alojamiento. Y cuanto más te vas afuera, pues un poco más, un poco mejor, pero a la vez pues pagas más de transporte y entonces uno tiene que ver cómo le compensa. Está muy claro una cosa, si tú decides ir allí, hay que contactar a gente que esté allí, pedirle, ¿me puedes ayudar con estas dudas? Mm, y que te ayuden. Yo tuve un par de personas que me ayudaron con ciertas dudas y te sientes mucho mejor, la verdad. Mira, Irene nos deja ¿Eh? aquí un comentario. Hola chicos, yo también soy músico flautista, pero me dedico a la gestión cultural. Qué interesante. Music Management. Aquí en eh, United Kingdom los autónomos solo pagan el 10%, así que Esto, está muy bien. Mira, y esto es. los contactos son la clave. Mira, Sí, sí, totalmente de acuerdo con Irene. genial Irene, muchísimas gracias por la información. Muy Mm, interesante, muy guay. sí. Y yo añadiría que para hacer esos contactos tú tienes como que echarle un poco cara, porque nos enseñan como a estar un poco... A ver, la humildad es súper buena y creo que es algo necesario. Y los más grandes que yo he conocido son siempre humildes y eso denota algo, ¿no? Pero no hay que confundir el yo soy humilde y entonces está con el no me muevo, no intento esto, no persisto, no insisto, no sigo mandando un mail que no me han respondido, ¿no? Y hay que hacer un poco de eso para esos contactos que dice Irene. Genial. Antonio, si no te he entendido mal, antes decías que más o menos tuviste claro o que encontraste tu sitio en Londres. Uh-huh. ¿Cómo ves el futuro? Es que yo cuando me dicen esas preguntas de, por ejemplo, ¿cómo te ves en 10 años y todo? Lo paso fatal porque no voy súper día a día y Yo también. Nunca en la vida he tenido nada claro y no. sigo así. Entonces, por un lado, sí que te digo, Elur, que, a ver, se echa cada vez más de menos la tierra. O sea, yo cuando vengo a Bilbao y tal, es como, obviamente no solo la familia y amigos, sino cómo comemos, Ya. eh, las playas, el mar de verdad y no el mar de allí, por Brighton y tal, que es horrible. Y, bueno, para mí, ¿eh? Esto es muy personal. Pero entonces hay muchísimas cosas como que aprecias cada vez más. También cuando a mí me ha pasado mucho desde digamos los 27 o así, como que hubo un cambio en mí de, ostras, que los padres van envejeciendo. Quiero estar más cerca, quiero pasar más tiempo, ¿no? Eso por lo menos yo lo noté un montón. Entonces yo no te diría, ya me voy a quedar allí, seguro y tal, no. Por otro lado, allí tengo muchísima actividad, igual lo que más. Y un trabajo muy estable también, que es al final el salario estable ¿eh? De profe. Entonces, bueno, claro, eso me ata. Pero por otro lado, pues cuando vengo aquí, por ejemplo, hace nada en un festival de Pirineos, ¿no? Y hago Sí. música de cámara con varios profesores de allí, músicos importantes a nivel español,
y creamos esa burbuja tan buena de qué a gusto estamos tocando y te vamos a llamar, queremos que tocar más contigo aquí y tal. Y me pasa mucho, pero luego, claro, yo digo, pero es que yo vivo allí, ¿no? Entonces, por un lado me tira y por otro estoy ahí. Guay. Bueno, en un futuro más cercano tienes proyectos muy interesantes, Antonio. Ahora mismo acabas de venir de un curso, de dar un curso, y dentro de muy poquito tienes un concierto, si no me equivoco, en Bilbao, ¿verdad? Sí, he tenido mucha suerte y estoy muy contento porque, bueno, con todo cancelado como todo el mundo, ¿no? Desde marzo, con el confinamiento, de repente salió esta iniciativa de Bilbao de la Aurrera Fest, que es dar un poco oportunidad a proyectos que por el tema COVID han sido un poco truncados o apartados, y intentar dar esa oportunidad de llevarlo a la Euskalduna, y me dieron un recital de piano solo que además clausura el festival. Estoy súper contento y voy a aprovechar a usar mi proyecto personal para ese recital, que es la recuperación de obras para piano de mujeres compositoras desde el barroco hasta el siglo XX, mediados, más o menos. Y es un proyecto que grabo a finales de agosto en CD, en mi tercer CD, y entonces pues súper contento de poder traerlo a casa, a Euskalduna, la verdad. Qué bien. Mm. Qué bien. Si te parece, podemos dejar el link para las entradas en la biografía de Músicos al Poder, y dejaremos también un comentario de ese concierto ahora en el vídeo que subiremos a IGTV. Y bueno, alguna información que quieras dar, creo que hay algún descuento también, ¿no? Sí, el enlace que yo te puedo pasar para que pongas es de la BBK, y está genial porque tiene 5 euros de descuento en cada entrada, entonces está súper bien para la gente que le interese. Es un 2 de agosto a las 8:30 de la tarde, que soy consciente que agosto no es el mejor momento por tema de vacaciones y tal. También hay mucha gente que tiene miedo de venir por el tema que vivimos, que es completamente lógico y entendible, pero yo también quiero decir que esta gente sabe lo que hace con las medidas sanitarias y la normativa, y son 50 minutitos de un programa que espero que disfruten, y si otras cosas como clubes y discotecas y todo, ¿no? La gente se está animando más de lo que debería, pues al final tenemos que, para la cultura y los conciertos, tenemos que arrimar el hombro y apoyar más que nunca, creo. Estarás de acuerdo. Completamente de acuerdo. Sí. Y ojalá que esto sirva para unirnos más los músicos y hacer fuerza todos juntos, que creo que hace falta. Sí. Pues súper, Antonio. Muchísimas gracias por todo lo que nos has comentado y contado, cosas muy interesantes. También con esa aportación de Irene, muy interesante. Y nada, Antonio, muchísima suerte. Recordamos de nuevo ese concierto, que es el 2 de agosto, ¿verdad? 2 de agosto a las 8:30 de la tarde. A las 8:30 en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Sí. Dejaremos el link para esas entradas con descuento en el link de la biografía de Músicos a Poder. Y nada, mucha suerte y que vaya muy bien también esa grabación y que tengas muchos éxitos. Muchísimas gracias a ti, Elur. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Chao. Chao. Pues aquí me despido de Antonio y me despido también de vosotras y vosotros. Recordad que si conocéis a algún músico por el mundo, o si sois músicos por el mundo, os invitamos a que nos escribáis un comentario, porque nos encantaría poder conocer vuestra historia y poder compartir a todos los seguidores de Músicos al Poder vuestra historia y toda vuestra experiencia, que os ha servido para aprender y para desarrollaros como persona y músicos. Pues con esta pequeña invitación me despido hasta la semana que viene, que tendremos una nueva sesión de Músicos por el Mundo. ¡Agur! Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. 2. Compártelo con tus amigos y compañeros en redes sociales. Y 3.
Visita musicosalpoder.com/regalo y accede a todos los contenidos gratuitos de Músicos al Poder.